Mi grupo de exposición está conformado por los siguientes integrantes: Isabel Ortiz, Juan Manuel González, Estefany Guasa, Elizabeth Peña y mi persona, Francisco Ayala. Les vamos a presentar el desarrollo embriológico del sistema nervioso central. Bueno, ¿sabemos por qué se forma tan prematuramente el sistema nervioso central? Bueno, el CN inició la formación desde la etapa temprana de la vida. De esta forma, el bebé en desarrollo podrá controlar los procesos necesarios para que sus órganos puedan ejercer sus funciones de acuerdo a su edad. La formación de nuestros organismos es un largo proceso que nunca se detiene. Constantemente están naciendo nuevas células y muriéndose otras. El desarrollo del sistema nervioso es una de las etapas. A través de él se forman los tejidos y órganos que posteriormente nos permiten generar ideas, comportamientos y emociones después de que nacemos. El desarrollo de nuestro sistema nervioso se da al comienzo de la gestación. Se trata de un proceso complejo y especializado que comienza a partir de la primera célula nerviosa. El proceso de formación se da en diversas fases y atraviesa diferentes periodos críticos. Desde que estamos en el vientre materno, formándonos desde un microcélula para salir al mundo como un ser humano completo. La embriología del sistema nervioso es sumamente importante, ya que de la misma dependen nuestros sentidos y la adaptación de la vida. A continuación, mis compañeros les van a hablar cómo es el proceso del sistema nervioso central. Bueno, a continuación les vamos a hablar sobre el origen del desarrollo embrionario del sistema nervioso. Bueno, el sistema nervioso comienza su desarrollo embriológico a través del proceso conocido como neurulación. Cabe destacar que la neurulación tiene dos tipos, sería la neurulación primaria y neurulación secundaria. La neurulación es el proceso mediante el cual se forma el tubo neural. El tubo neural sería la parte más antigua del sistema nervioso central que se va formando prácticamente, ya que a partir del tubo neural se forma el sistema nervioso central, se van desprendiendo las crestas neurales. Entonces el tubo neural sería el encargado de dar el origen tanto del encéfalo como la médula espinal. Entonces la parte del tubo neural se forma mediante los mecanismos de la neurulación primaria. Prácticamente el tubo neural da vida al cerebro, el cerebelo, el troncoencéfalo y muchas más otras partes. Esto se da a partir de la tercera semana de gestación como en forma de zapato. En realidad llama placa neural. La placa neural la podemos tomar como la que se origina del sistema nervioso. Después, pues sus bordes luego se elevan para construir los pliegues neurales que se siguen levantándose para luego fusionarlos y originados del tubo neural específicamente. Entonces la fusión comienza prácticamente en la región cervical y luego avanza en direcciones contrarias. Una vez iniciando la fusión se forma el neuroporo craneal y el neuroporo caudal. Básicamente estos dos neuroporos serían como los orificios que quedan en los extremos anterior y posterior del embrión durante la formación del tubo neural que va a dar origen al sistema nervioso. Entonces aquí vamos a hablar sobre el segundo tipo de neurulación, que será la neurulación secundaria. La neurulación secundaria es la que da origen a los segmentos más caudales de la médula espinal, que ya los conocemos, que serán los sacrales y los coxígeos. El cierre definitivo del neuroporo craneal se realiza el día 25 y el caudal 3 días después, que sería el día 28. Vamos a hablar acerca de un poco de las vesículas encefálicas. Primero, ¿qué son las vesículas? Las vesículas son cámaras o dilataciones que se forman durante la cuarta semana de gestación. En las vesículas encefálicas, el extremo cefálico del tubo neural, el tubo neural es una estructura que se forma durante la gestación y que es antecesora inmediata del sistema nervioso. Este se produce a lo largo de un proceso llamado neurulación. El tubo neural se desarrolla antes de los primeros
30 días de vida de un bebé mientras este va creciendo plácidamente en el útero de la mamá. El tubo neural durante el periodo somático muestra 3 segmentos que a su vez dan origen al sistema nervioso, que son las vesículas cerebrales primarias y son denominadas el prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio y romboencéfalo o cerebro posterior. Tenemos que tener en cuenta que el romboencéfalo a su vez produce 2 pliegues, que son el pliegue cervical, que es la unión del romboencéfalo con la médula espinal, y el pliegue cefálico, que es la región del cerebro medio. Un dato importante es que antes de finalizar el cierre del tubo neural inicia una diferenciación. En este se presentan cambios en el extremo anterior del tubo neural, lo que origina las vesículas primarias. El tubo neural restante conformará la médula espinal. Ahora vamos a ver la formación de las vesículas secundarias, que actualmente se conocen como 5 vesículas. Esto se debe al incremento o al cambio activo que se presenta en el neuroepitelio, en el que se observan 3 curvaturas, se puede decir, donde encontramos la cervical, la cefálica y la pontina. Es importante tener en cuenta que estas vesículas secundarias se dan durante la 5ª semana. Esto se debe a que en las vesículas primarias aparece o sufren ciertos cambios y presentan unas subdivisiones cada una de ellas. Ejemplo, en el presencéfalo tenemos la subdivisión del telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo, por otro lado, no tiene ninguna subdivisión, es decir, que sigue sin modificación alguna. Tenemos el romboencéfalo, sí presenta una subdivisión que es el metencéfalo y el mielencéfalo. Como lo podemos ver, esto son 5, por eso se dicen las 5 vesículas, y estas darán origen a diferentes estructuras neuronales, es decir, que ellas también tienen una subdivisión, las vesículas secundarias. A partir de las 5 vesículas cerebrales secundarias surgen unas estructuras derivadas. Del telencéfalo, el hemisferio cerebral primitivo. Del diencéfalo, vesícula óptica, tálamo, hipotálamo e hipófisis. Del mesencéfalo, los colículos superiores e inferiores. Del metencéfalo, el cerebelo y puente de Barolio. Y del mielencéfalo, el bulbo raquídeo. ¿Pero por qué serán importantes? En el telencéfalo, los hemisferios se encargan de mover distintas partes del cuerpo. El lado izquierdo controla los movimientos del lado derecho y el lado derecho controla los movimientos del lado izquierdo. En el diencéfalo encontramos el tálamo, que se encarga de enviar los mensajes procedentes de los órganos sensoriales como los oídos, los ojos, la nariz y los dedos a la corteza cerebral. Luego, el hipotálamo, que controla el pulso, la sed, el apetito, patrones de sueño y otros procesos que ocurren en tu cuerpo de forma automática. El hipotálamo también controla la hipófisis, una glándula que fabrica hormonas que controlan el crecimiento, el metabolismo, equilibrio de agua y minerales, maduración sexual y respuesta al estrés. En el mesencéfalo, los colículos superiores participan en el procesamiento de la información visual, reciben señales aferentes principalmente de la retina. La función de los colículos superiores es facilitar los reflejos oculares que tienen principalmente funciones de protección, y los colículos inferiores están conectados a los núcleos cocleares, que participan en el procesamiento de la información auditiva. El metaencéfalo origina el cerebelo, que controla los movimientos posturales y coordina el movimiento. Esta vesícula se encuentra en el puente de Barolio, que es una zona de cruce de vías nerviosas. A inicios del periodo fetal,
La placa del cerebelo presenta 3 partes, un pequeño vérmice en la línea media y 2 esbozos de hemisferios cerebelosos, uno a cada lado. Posteriormente se forman 2 surcos transversales en la placa cerebelosa, el surco posterolateral que separa el nódulo y los flóculos del lóbulo posterior y el surco primario que separa el lobo posterior del lobo anterior. Por último, el mielencéfalo que deriva el bulbo raquídeo. Tiene características y funciones muy importantes, entre ellas que es una vía de paso para numerosos tractos nerviosos ascendentes y descendentes que transporta la información entre el cerebro y la médula espinal. Aquí se ubican centros de funciones vitales del cuerpo, como aquellos que mantienen frecuencia cardíaca, presión sanguínea y especialmente la respiración. Contiene el núcleo de los 4 pares craneales inferiores, el nervio glosofaríngeo, nervio vago, nervio accesorio y el nervio hipogloso.